todos, soy Lau y estoy haciendo este video para explicar alguna terminología de Ya tiene comisario el pueblo. La última vez que lo hice fue para Los árboles mueren de pie, lo hice para Lucrecia Borgia y ahora me di cuenta que hay mucha gente que no es de Argentina y que probablemente necesite aprender un poco más sobre nuestra cultura. Entonces, esta película, Ya tiene comisario el pueblo, se basa en la vida de los gauchos, especialmente en el 1880, como determiné en mi primer video. Y hay cosas que son muy autóctonas nuestras y voy a pasar a explicarles. Algunas de las palabras que me encontré y que yo no conocía desde antes, las voy a pasar ahora y después sí voy a hablar un poquito más en detalle de cosas para gente que quizás no conoce ni la tradición del campo ni las tradiciones argentinas. Pero vamos a empezar con las palabras que eran desconocidas para mí. La primera, verdolaga. Yo creí que era una manera en que ellos estaban diciendo verdura, pero no, verdolaga de hecho es un tipo de portulaca que es comestible, entonces es una planta, probablemente crece salvajemente en esa zona, entonces bueno, es una nueva palabra, una planta que yo no conocía. Sobornal. Sobornal sí suena a soborno y parecería que probablemente viene de ese lado, pero sobornal era un peso adicional que se le añadía a los lados de una carga para equilibrarla. O sea, es un peso extra para generar un equilibrio. Probablemente soborno viene de que ese peso extra a veces quizás trae algún contrabando que alguien pasaba, no lo sé, pero sobornal es una cosa, soborno es otra diferente. Calote. Calote es un argentinismo que significa engaño, estafa, especialmente no pagar una deuda. Entonces, en el caso de él es más un engaño, una estafa. Por eso dice que el calote es su cuerda más emocional, era más sentimental. Andurriales. Andurriales es un paraje extraviado fuera del camino, es un lugar salvaje por donde la gente no pasa o generalmente no pasa. Entonces, bueno, es una zona salvaje. Fariña. Fariña es un tipo de harina más gruesa, entonces, bueno, por eso suena tan parecido a harina, y de hecho yo sabía que farina, por ejemplo, creo que en portugués es harina, entonces es de la misma familia, pero en este caso es un molido más grueso. Tusado. Esa es una palabra que definitivamente no conocía. Tusado es acicalado o que le cortan el pelo, o sea, en este caso le está pidiendo que acicale al caballo. Mancarrón. Mancarrón es un caballo viejo, flaco, endeble o de mala apariencia, o sea, el peor de los caballos que se te pudiera haber ocurrido. Esponsales. Esponsales es la promesa de casamiento, los votos de casamiento, es por eso que ella dice que tanto lío porque no dieron los esponsales frente a un juez o un cura. Maula. Maula es una persona inepta, perezosa, que no cumple con sus ocupaciones o no vale para ellas, o sea, un inútil. Precio al barrer. Al barrer, acá dice modalidad de compra en comercio de lana o materias primas, donde hay diversos tamaños y calidades en un lote, pero se vende todo al mismo precio promedio. O sea, es como decir un saldo, o sea, se vende todo por el mismo precio, no importa de qué calidad sea. Ahora vamos a hablar un poquito de la cultura gaucha. Acá en esta película hay diferentes clases de canciones. Sirve muy bien como punto de inicio para cualquier persona que no conoce nada de folclore argentino. De hecho, hay mucha gente que cree que Argentina es solamente tango. Más que nada la gente de la ciudad de Buenos Aires, los porteños, suelen ser medios creídos, por decirlo de una manera. Entonces, últimamente hubo como ah, cierta actitud creída de decir que el folclore no tiene valor alguno, que es como muy primitivo, que es un montón de cosas que no vale la pena repetir. En particular, yo crecí escuchando tanto folclore como tango, porque yo pasaba mucho tiempo con mis abuelos. Entonces yo tengo mucho respeto hacia los géneros, ambos géneros musicales, ninguno es mejor que otro y acá se presentan muchos estilos. Entonces al principio está lo que se llama una payada. La payada es una forma de narrar una historia y también a veces sirve para demostrar la habilidad de una persona con la palabra, sobre todo la palabra cantada, porque muchas veces las payadas son improvisadas. Obviamente, si está grabado en un disco no es improvisado, es casi como el rap de Estados Unidos.
A veces había dos payadores que se enfrentaban y tenían que estar contestándose lo que el otro preguntaba, entonces es una cuestión de escuchar a tu oponente y ser capaz de responderle rápido, en ritmo. Entonces, bueno, es algo muy típico de nosotros, incluso hoy día, cuando uno va a una fiesta tradicionalista, o sea, una fiesta de campo, generalmente hay un payador que sirve de animador y va a estar relatando lo que esté sucediendo en manera generalmente cómica para entretener a la gente. Las canciones que canta Gumersindo, que en realidad él era un cantante, se llamaba Hernán Figueroa Reyes, para mí son del estilo samba, la samba con Z, no la samba con S, que es de Brasil. La samba con Z es un ritmo muy tranquilo, es muy melódico. Generalmente las letras suelen ser románticas o al menos melancólicas. Es una danza muy típica de acá que se baila en pareja con pañuelos. Entonces, bueno, él tiene dos canciones que son románticas. Definitivamente para mí son samba, aunque sean quizás clasificadas de otra manera, porque son covers algunas. Entonces, para mí son samba. Si alguien me dice, no, en realidad es de tal otra, es posible. Es posible que la canción original haya sido de otro género, pero él las cantó en formato samba. Bueno, después están las canciones que canta Cafrune. Jorge Cafrune, quien acá hace del negro, era un cantante, compositor y también compilador de todo lo que era la tradición folclórica. La primera canción que él canta es El Orejano. Orejano es el animal que no tiene marca, porque se ponía una marca en la oreja, entonces como no tiene, es orejano. Como pueden ver, está hablando una persona que es muy rebelde, tiene un vocabulario bastante complicado, no complicado, pero uno tiene que saber bien lo que significa para entender del todo. No voy a explicar absolutamente todo, pero quizás alguna palabra que sí me llamó la atención en su momento. Por ejemplo, cabresteo. Cabresteo significa seguir sin resistencia, por eso él dice yo no les cabresteo, o sea, yo no los sigo sin pelearla primero. Después, lamber, bueno, todo el mundo conoce la palabra lambiscón, que es un lamebotas. Entonces, lamber es lamer. Eventualmente la palabra fue cambiada. Pero entonces, no lamer la coyunda. Coyunda es un tipo de soga o también una correa muy fuerte con la que se ataban los bueyes. Él está diciendo que él básicamente no lame el objeto de opresión. Hocicando yo al principio pensé que era buscar algo con el hocico en la tierra, pero de hecho cuando busqué la palabra tiene muchos significados y uno de ellos era que es verse obligado a soportar algo molesto. O sea, él dice, yo no ando hocicando por una moneda o algo por el estilo, significa yo no ando soportando algo que me molesta para tener una ganancia de eso. O sea, yo no me voy a andar tragando que me traten mal solo porque me tiran una moneda. En una parte dice bicha con B corta. Lo busqué, pero me salió bichera. Bichera es observar furtivamente o mirar. Entonces, no me acuerdo bien el contexto de la letra, pero bichera es observar de manera furtiva. Riñón cubierto. Esto es algo que me parece que vale la pena explicarlo. Nosotros acá en el campo, los gauchos al menos, usan un tipo de cinturón. En realidad no es cinturón porque no está hecho para soportar el pantalón. Generalmente el gaucho va a utilizar una faja y encima de la faja va a usar la rastra. La rastra es este pedazo de cuero, es una lonja de cuero que está adornada. Hoy día se utiliza más que nada para fiestas, es cuando el gaucho tiene que estar elegante, se va a poner la rastra. Hay rastras más chicas que son para usar todos los días, pero cuando es ancha y suntuosa, en este caso se refiere a gente que tiene plata, entonces que tienen para ponerse una buena rastra, por eso de riñón cubierto, porque es ancha y cubre, no sé si exactamente dónde están los riñones, pero al menos el área similar. Entonces, bueno, es ese tipo de cinto que demuestra poderío económico, por decirlo de una manera, porque originalmente los gauchos en esa lonja de cuero cosían las monedas que ellos tenían, les servía de monedero, cuando necesitaban algo lo que cortaban y pagaban con eso, y ahora obviamente son decoraciones, tiene un medallón y diferentes cadenas y monedas que no tienen valor, pero es
un símbolo de estatus, por decirlo. Chiripá de bolsa. El chiripá es una pieza de la ropa tradicional gaucha. Es casi como un taparrabo, con la excepción de que se usa encima de los pantalones. La bombacha es el pantalón holgado que utilizan los gauchos y el chiripá se usa por encima. Entonces, si está hecho de bolsa, significa que está hecho de arpillera o al menos de una tela que no es de buena calidad. Por eso dice que él va a tratar igual al que tiene chiripá de bolsa como al que tiene plata. Maracanãs, en caso de que no lo sepan y yo no lo sabía, el maracaná es un tipo de papagayo. Entonces por eso probablemente el estadio de Brasil se llama el Maracaná, porque probablemente había muchos de esos papagayos ahí. Entonces en este caso se refiere, ¿viste?, a las personas que vienen de la ciudad y están llenos de promesas y de palabras y que son extravagantes y demás. Entonces los compara con un loro, básicamente. Esta frase me costó mucho intentar encontrarle la vuelta, porque él dice sancocho de tumbas resecas. El sancocho es un estofado que está mal preparado, que está casi crudo, que no tiene gusto a nada. Entonces, bueno, es algo que no es apetitoso para nada. Y de tumbas resecas es lo que más me llama la atención, porque no sé si se refiere a que se le está dando de comer a la gente cualquier porquería o de que esto que se le da de comer a la gente es en base a eh, no sé, el sacrilegio de la tierra o el sacrilegio de los antepasados. Puede ser de cualquier manera. Si ustedes lo interpretan de otra, por favor avísenme y déjenlo en los comentarios. Podemos debatir al respecto. Yo creo que ambos casos aplican. Quizás hay un tercer significado. Intenté encontrar si alguien hablaba sobre esa frase y hablan de otras frases de la canción, pero no de esa. Así que vamos a adivinar nosotros. Que echa los bofes hinchando. Bofe es una manera de decirle al aparato respiratorio de cualquier animal, en este caso los pulmones. Generalmente yo lo escuché más con pescados, porque de hecho uno en teoría puede ir a una pescadería y pedir bofe. Supuestamente es para alimentar a los gatos, no sé si los gatos lo comen, pero aparentemente se usa para cualquier aparato respiratorio y en este caso que echa los bofes hinchando significa que es una persona que trabaja tanto que está básicamente escupiendo los pulmones de tan exhausta que está o de tanto que se está matando para poder trabajar. Chúcaro es una manera de decir salvaje, entonces se está diciendo a sí mismo que él es un salvaje, es un rebelde, es alguien que nadie puede domar. Baquiano, yo sabía que lo vi escrito con B corta y también con B larga y de hecho hay una diferencia, porque el baquiano de esta canción es con B larga. Eso significa que es una persona que es un experto en el terreno en que se maneja, que conoce todos los caminos, que conoce todos los atajos. Y vaquiano con V corta es la persona encargada de las vacas. Entonces, ambas palabras son válidas, pero significan cosas diferentes. Bueno, ahora en la parte de la música que seguimos hablando, llegamos a este compilado que crearon los arribeños. Los arribeños eran un grupo de música, creo que todavía están, no sé si seguirán tocando, pero al menos algunos todavía están vivos. Entonces, solo voy a explicar lo de las damas patricias. Las damas patricias durante la época de la Revolución eran damas de alta sociedad. Generalmente la más característica de todas sería Mariquita Sánchez de Thompson. Ella era la más molesta de todas, por decir en algún momento, porque era muy inquieta. De hecho, es una de mis personajes históricos favoritos. Entonces ella lo que hizo fue juntar a un montón de señoras bien y hacía, por ejemplo, que todas vendieran su joyería y al vender la joyería recaudaba fondos para los militares durante la época de la Revolución. Ella se encargó también de ayudar a San Martín con lo que era todo el equipamiento y los uniformes para los soldados. Y básicamente es esto, las damas patricias siempre estuvieron detrás del movimiento de la independencia, obviamente no como otras mujeres que fueron al frente a pelear o que fueron al frente a salvar gente. Entonces, por ejemplo, bueno, acá en Argentina y la parte del Auto Perú, la más destacada es Juana Zurduy. También hubieron varias mujeres soldado, también estuvieron las niñas de Ayohuma. Ayohuma fue una batalla y esta madre con sus 3 hijas salían al campo de batalla a rescatar a los soldados y curarlos.
pero también la gente de Buenos Aires, la gente bien, la gente que le importaba el movimiento revolucionario, sobre todo las mujeres, crearon las damas patricias para ser patrocinadoras, digamos, de todo el movimiento. Entonces esas son las damas patricias. Bueno, en lo que se refiere a frases, a veces a mí obviamente yo crecí con bastante parte de este vocabulario, me cuesta darme cuenta de que es algo que sea 100% argentino y algo que más o menos se usa en otros países. Entonces, bueno, yo puedo decir que paveando para nosotros es básicamente perder el tiempo o haciendo tonteras. No sé si se usa en otros países, pero bueno, ahora lo saben. Chupar al boliche significa ir a emborracharse al bar, o en este caso se le dice boliche generalmente a un barcito o un lugar donde venden alcohol. Canejo es una expresión más que nada de enojo a veces también de sorpresa o de enfado. Entonces depende del contexto. No tiene en sí un significado, pero bueno, es una palabra, es casi como un onomatopeya. O sea, no tiene significado, pero se usa en ciertas condiciones. Bombacha quitada viene de a calzón quitado, eso significa sin ningún prejuicio, sin nada que nos esté atando a esto. Es una manera de decir hablemos libremente. Abombado. Abombado es una palabra que nosotros usamos cuando alguien no está del todo en sus sentidos. Por ejemplo, cuando tenés mucho calor, que te sentís como tonto, aturdido también. Generalmente nosotros usamos abombado cuando se referimos a eso. Y en este caso ella lo usa como un insulto diciendo que esta persona es muy tonta o no sabe dónde está parado, básicamente. El ombú es una planta muy tradicional, generalmente viene del área de Chaco y Misiones, pero en algún momento vino a parar a La Pampa y Buenos Aires, toda el área pampeana. Es un árbol que para los gauchos tiende a ser un mal presagio porque no es un árbol, o sea, es una planta, no tiene madera, entonces los gauchos consideran que es inútil y debido a eso como que trae mala suerte. Pero algo que sí surge es que las hojas de ombú pueden tener un efecto laxante. Lo que Sofocación dice es que le va a dar semillas de ombú para que reviente, pero probablemente se referían a hojas de ombú, porque yo no encontré nada sobre las semillas, pero sí sobre las hojas. Bueno, las palabras peludo, quirquincho, mulita, las tres son el mismo animal, que es el armadillo. Son tres formas diferentes de decirle, cuatro nombres para el mismo animal. Nos gusta mucho cambiar los nombres de los animales, por eso nosotros decimos carpincho en lugar de capibara. Entonces, bueno, con la mulita pasa lo mismo. Es mulita, armadillo, quirquincho, peludo. Chingolo. El chingolo es un ave autóctona de acá, es más chiquito que un gorrión, tiene un pequeño copete en la cabeza y tiene una franja naranja en el cuello. Es muy común sobre todo en la zona donde yo vivo. Ahora no hay tantos como solían haber antes porque creo que el gorrión lo desplazó un poco, pero bueno, el comisario Paniagua decidió ponerle chingolo a su caballo, probablemente porque le gusta el pajarito, no sé. Escurrir el bulto es básicamente esperar a que pase cierto tiempo antes de hacer algo. En este caso, como el cuatrero se robó unas vacas, va a esperar en el pueblo de Monte Olvidado por un tiempo hasta que la gente se olvide de que desaparecieron esas vacas y después va a ir a venderlas. Eso es escurrir el bulto, es esconder algo hasta cierto punto. Las guías. Cuando él habla de las guías se refiere a los papeles, los documentos legales del ganado. Obviamente él falsificó algunos, están truchados de alguna manera, pero bueno, es básicamente son los papeles, la cédula, me imagino, identificatoria de ese ganado. Cuando el sargento Paniagua dice yo hago las varillas y también me las como, las varillas probablemente es, bueno, una varilla que se usa para cocinar el asado, para hacer carne. No sé muy bien si es básicamente lo que es como una T que se usa para colgar toda la pieza, puede ser un chancho o un cabrito, o si es más como la varilla tipo brochet. Puede ser cualquiera de las dos, pero como diciendo yo preparo y yo me lo como, o sea, yo soy el que le saca provecho a esto. Gurisa, gurisa, y, o sea, gurí para los hombres, gurisa para las mujeres, es una manera de decir niño, chico o
sí, jovencito, me imagino. De hecho, está la frase gurí del viento o gurisa del viento, me imagino, que es para los niños que no tienen padre, porque como que nacieron del viento. Entonces, bueno, ahora lo saben. Con un clavo, cuando alguien dice que una persona le dejó un clavo, significa que está atrapado con algo que es inútil y no le está generando nada. En este caso, don Ramón está diciendo que Rosaura es un clavo porque no le está generando no trabaja para él, no está ganando plata para él ni nada y él la tiene que mantener. O sea, es un estorbo, básicamente. Mirasol. Mirasol es una forma que nosotros le decimos al girasol. Es la misma flor, como pueden, o sea, asumo que se habrán dado cuenta que es por la flor. Nosotros usamos las dos palabras, girasol o mirasol. Hay una obra de teatro que se llama Los Mirasoles, si alguien la quiere leer. Pero bueno, es eso, es la planta. Desplume. Cuando nosotros decimos que te desplumaron o en este caso listos para el desplume, significa quitarles todo. Obviamente, quitarle todas las plumas o quitarles toda la plata, quitarles todas sus propiedades. Entonces él está pensando en cómo robarle a la gente, básicamente. Bueno, como saben, acá tomamos mucho mate. Otras maneras de llamarle a los mates son amargos. Si lo tomas amargo, obviamente, si no vas a decir mate, también le puedes decir verdes. Entonces, bueno, para que sepan, unos amargos siempre va a ser un mate. Tatas. Eh, Generalmente lo escuché como tata solamente para el hombre. Acá Gumersindo lo dice tatas en plural, como diciendo los padres. Generalmente es un nombre que se le da al padre o al patriarca de una familia, es el tata. De hecho, hay gente también que dice tata Dios, como que es el padre Dios, porque es el padre de todo. Entonces, bueno, en este caso lo usa para los dos, que es la primera vez que lo escucho en plural, pero es básicamente eso, es una forma respetuosa de decirle a la cabeza de la familia. Arrastrando el ala, no sé si es una frase solamente de Argentina o si es más afuera, en Latinoamérica también, pero bueno, esto viene de los bailes que hacen los pajaritos cuando quieren conquistar a su pareja. Entonces arrastrar el ala significa querer llamarle la atención a la persona que te gusta. Entonces puede ser arrastrarle el ala o tirarle los perros, tirarle los galgos también, porque es como, o sea, en el caso de los perros, en caso de cuando la gente iba a cazar y lastimaba a un animal, iba a largarle los perros para que lo traigan. Y también se asocia con el hecho de perseguir a una persona para que te preste atención. Bueno, en caso de que ustedes no lo sepan, el Martín Fierro es el libro que estableció la literatura gauchesca, fue escrito por José Hernández y está, acá lo tengo. Entonces es un poema épico, como pueden ver, está escrito en ritmo de payada, en ritmo o con la melodía de una payada. Entonces cuenta la historia de un gaucho que es Martín Fierro, cómo lo mandan a pelear y al regresar él perdió todo, perdió su familia, y entonces su esposa está con otro, sus hijos los dejaron con otras personas para que los críen y una de estas personas es el viejo Vizcacha. Cuando Martín Fierro simboliza todo lo que es honesto y bueno, el viejo Vizcacha es lo opuesto, es un tipo que siempre está buscando la ventaja. Y quiero corregirme porque yo en los subtítulos lo escribí Vizcacha con Z por el animal, pero en realidad en el Martín Fierro es Vizcacha con S, porque está bien, José Hernández hizo un juego, o sea, vos vas a pensar en el animal que es básicamente un roedor, es como una rata, y por eso es el viejo Vizcacha. Ahora, algo que me olvidé de explicar incluso en Los árboles mueren de pie, porque también está ahí, es el gestito. Este gestito acá en Argentina significa robar. eh, es o robar o algo que fue robado o algo que vale la pena ser robado dependiendo del contexto. Entonces por eso cuando él dice lo que para usted es ganado, para otros es robado. Entonces ese gesto significa eso. Sanguanga es una manera de decir bruta, perezosa, torpe, en este caso le está diciendo tonta, básicamente, viste qué haces acá. La gran 7. La gran 7 es una frase que expresa, diría que sorpresa, entonces es la gran 7, en este caso es sorpresa. Viene del truco, me parece, yo no sé jugar al truco, pero aparentemente la carta número 7 o los 7 puntos deben significar algo bueno.
Entonces, bueno, es una forma de decir sorpresa. Rejusilo. Cuando Benítez dice que esto va a ser un rejusilo, bueno, está haciendo un juego entre que lo va a fusilar 2 veces, según lo que el sargento dijo, pero también refusilo es una palabra que nosotros usamos para relámpago. No sé bien por qué, no sé si se usa solamente acá en Argentina, probablemente en otros países también, pero solo por si acaso se los estoy aclarando. Bueno, Malaya está en una de las canciones, es una expresión em, casi de frustración o incluso de mala suerte, por decirlo de una manera. Es algo que vos decís cuando las cosas te salieron muy mal. Entonces, bueno, en este caso el gaucho dice Malaya, porque se encuentra solo en su rancho a pesar de que él ha peleado por fuera y eso no le afectaba, pero la soledad sí. Entonces, Malaya. Asoleado. Asoleado también es una palabra que usamos para gente que es tonta o torpe, porque viene de asolearse, de haber estado mucho tiempo bajo el sol, y cuando uno está mucho tiempo bajo el sol y vuelve adentro de la casa, a veces no podés ver bien porque estás como todavía como encandilado, a veces te puede doler la cabeza, es como que no estás en tus sentidos, entonces es algo que también se usa para describir a una persona que es tonta o lenta al menos. Matungo. Matungo es un caballo que carece de buenas cualidades físicas. O sea, otra vez, un caballo feo al menos, porque nunca dicen que sea para un caballo viejo. Entonces probablemente un caballo feo o mal cuidado. Ahora, hay una palabra que no estoy segura de haber entendido del todo bien y eso es vinchoco. Yo escucho vinchoco. Quizás se refiere a que el color del caballo es entre chocolate y medio rojo como vino. Puede ser, también puede ser que sea vinchoco con B larga, lo cual tiene dos acepciones. Una es bichicome, que significa indigente en Uruguay. Y la otra puede ser que sea un derivado de bicoca, que es una manera de decir algo que es muy barato. Es una posibilidad. Otra posibilidad es que sea una deformación de bien chueco. No lo sé. Yo escucho vinchoco. No sé si significará otra cosa. Lo intenté buscar en internet y no me salió nada. Lo único que me salió fue vinchoco con B larga. Y son esas dos acepciones que dije. Si alguien sabe lo que es, por favor dígame. Cada bicho que camina termina en la parrilla. Esa es la frase completa diciendo que todos tenemos el mismo fin. Entonces, en este caso, o sea, la justicia viene por todos. Y es básicamente esa es la frase que dice. Pombero. El pombero es una creencia de acá, probablemente también de las áreas de Uruguay, quizás Paraguay también, quizás Chile, no sé qué tan extenso sea el territorio del pombero. Es esta especie de duende que se aparece en los campos y, por ejemplo, asusta a las vacas, lo que hace que se agrie la leche. Y también se dice que rapta chicas y las deja embarazadas. Entonces es un espíritu muy poco bienvenido en el ámbito del campo. Y algo que me olvidé fue la luz mala. La luz mala es esta presencia en medio del campo. Es una luz, literalmente, que desaparece en medio del campo. Ahora tenemos una explicación de por qué pasa y también por qué a veces es algo bueno y a veces es algo malo. Entonces, aparentemente al inicio de 1700 y algo, 1800, cuando habían asaltantes en los caminos y le robaban a la gente, ellos escondían los tesoros en medio del campo haciendo un hueco en el piso o quizás aprovechando un árbol muerto o algo. Entonces supuestamente el metal del oro, la plata, reflejaba la luz de la luna, la luz de las estrellas, y por eso la gente que veía una luz en medio del campo e iba hacia ella se iba a encontrar un tesoro. Pero al mismo tiempo la luz mala a veces puede ser un presagio de mala suerte, y esto pasa cuando ahora sabemos que como un globo de gas metano se desprende de los restos de un cadáver, de una vaca, por ejemplo, de un caballo. Entonces este gas está brillando también debido al reflejo de la luz de la luna y de las estrellas. Entonces vos vas a ver una luz en medio del campo y si vas a esa luz te vas a encontrar con el cadáver de un bicho, sea de una vaca, caballo, lo que sea, y por eso se lo tomó como un mal presagio al mismo tiempo.
Bueno, creo que esas son todas las palabras que quizás necesitaran un poco más de contexto para algunas personas. Si hay alguna que ustedes no entienden, por favor déjenme saber y yo se las puedo anotar, les puedo explicar abajo en los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Como siempre, el video en español es mucho más corto que en inglés. En inglés hice fácil como, no sé, 6 videos quizás, un poco más. Entonces, bueno, es lo que uno hace. Espero que les haya gustado, que comenten, compartan, le pongan me gusta. Síganme si quieren aprender más sobre Argentina y sobre nuestro cine y nos vemos la próxima.